En su exhortación apostólica, El gozo del Evangelio, el Papa Francisco afirma que es imprescindible la necesidad de evangelizar las culturas para inculturar el Evangelio. En los países de tradición católica, se tratará de acompañar, cuidar y fortalecer la riqueza que ya existe. Y en los países de otras tradiciones religiosas o profundamente secularizados, se tratará de procurar nuevos procesos para la evangelización de la cultura. Toda cultura y todo grupo social necesitan purificación y maduración. Según el Papa Francisco, el pueblo de Dios se encarna en los pueblos de la tierra, cada uno de los cuales tiene su cultura propia. La noción de cultura es una herramienta para entender las diversas expresiones de la vida cristiana que se dan en el pueblo de Dios. Además, el Papa Francisco dice que en los distintos pueblos que se experimentan el don de Dios según su propia cultura, la Iglesia expresa su genuina catolicidad y muestra la belleza de su rostro pluriforme. Bien entendida, la diversidad cultural no amenaza la unidad de la Iglesia. No haríamos justicia a la lógica de la encarnación si pensamos en el cristianismo monocultural y monocorde. Por ello, en la evangelización de nuevas culturas o de culturas que no han acogido la predicación cristiana, no es indispensable imponer una determinada forma cultural, por más bella o antigua que sea, junto con la propuesta del Evangelio. No podemos pretender que los pueblos de todos los continentes, a expresar la fe cristiana, imitan los modos que encontraron los pueblos europeos en un determinado momento de la historia, porque la fe no puede encerrarse dentro de los confines de la comprensión y de la expresión de una cultura. Es indiscutible que una sola cultura no agota el misterio de la redención de Cristo. El Papa Francisco dice que la evangelización también implica un camino del diálogo. Diálogo con los estados y con la sociedad, diálogo con las culturas y con las ciencias, y el diálogo con otros creyentes que no forman parte de la Iglesia Católica. Refiriéndose al diálogo de la Iglesia con los estados y las sociedades, el Papa Francisco dice que la Iglesia no tiene soluciones para todas las cuestiones particulares, pero junto con las diversas fuerzas sociales acompaña las propuestas que mejor respondan a la dignidad de la persona humana y al bien común. La fe no tiene miedo a la razón, la busca y confía en ella. Es atenta a los avances científicos para iluminarlos con la luz de la fe y de la ley natural. El Papa Francisco escribe que no pretende detener el admirable progreso de las ciencias. Sin embargo, en su exhortación apostólica, El gozo del Evangelio, él rechaza la promoción de una indeterminada ideología
que cierra el camino a un diálogo auténtico, pacífico y fructífero. Según el Papa Francisco, somos peregrinos y peregrinamos juntos. Para eso, hay que confiar el corazón al compañero de camino sin recelos, sin desconfianzas, y mirar ante todo lo que buscamos, la paz en el rostro del único Dios. Se da cuenta que dada la gravedad del antitestimonio de la división entre cristianos, particularmente en Asia y África, la búsqueda de caminos de unidad se vuelve urgente. Como cristianos, no podemos considerar el judaísmo como una religión ajena, ni incluimos a los judíos entre aquellos llamados a dejar los ídolos para convertirse al verdadero Dios. Sin embargo, la Iglesia no puede dejar de anunciar a Jesús como Señor y Mesías. En cuanto a diálogo interreligioso, el Papa Francisco afirma que es una condición necesaria para la paz en el mundo y por lo tanto es un deber para los cristianos, así como para otras comunidades religiosas. También dice que lo que no nos sirve es una apertura diplomática que dice que sí a todo para evitar problemas. Nunca hay que olvidar que los musulmanes, confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran al Dios único y misericordioso. Nosotros, los cristianos, deberíamos acoger con afecto y respeto a los inmigrantes del Islam que llegan a nuestros países.